Hola, buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Bendecidos, gracias al Señor que estamos hoy aquí, que nos permite estar completos, con salud y un miércoles más para aprender de su palabra, de su voluntad, de lo que Él quiere hablarnos, ¿verdad? Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos un momento para hacer una breve oración. Precioso Dios, te damos gracias nuevamente porque podemos acercarnos con confianza a tu presencia y te pedimos que tú en esta noche nos hables y nos guíes al conocimiento de tu voluntad, que tú puedas hablar de manera específica a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, que tú guardes tus palabras en nuestro interior para que podamos dar un fruto que te agrade, un fruto que te dé honra solamente a ti, Señor, a través de tu palabra. Yo pongo mi vida en tus manos, pongo mis palabras en tus manos, Señor. Yo te pido que tú me ayudes, que tu Espíritu Santo me ayude y pueda yo ser un instrumento de tu palabra y de tu voluntad en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el tema de hoy es el tema número 12 de la serie Discípulos que estamos viendo. El tema es Discípulos en comodidad y como título le puse Saliendo de la comodidad. Vamos al versículo Segunda de Pedro 3:18, si me acompañan ahí. Segunda de Pedro 3:18. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Ven? ¿Alguien le falta Biblia? Sí, yo le presto la mía si gusta. Ahí hay Biblias también atrás. Bueno, van a poner también los versículos. Y ya están ahí, segunda de Pedro 3:18. ¿Ven? Y dice así: mas creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En cualquier situación en la que nos encontremos, las personas en general, cuando tenemos algún problema que resolver o alguna situación que resolver, buscamos la manera más sencilla para resolver un asunto, la manera más fácil para encontrar una solución. Preferimos lo fácil a lo difícil o a lo complejo. Preferimos las cosas cómodas que las cosas incómodas. ¿O alguien prefiere dormir en una cama de clavos aquí? ¿No, verdad? Pues una king size ahí con ¿cómo le llaman? El soñare, ¿no? Que se forma ahí el cuerpo en el colchón. Es parte de la naturaleza del ser humano buscar las cosas, pues, las cosas más cómodas, lo que es más sencillo. Y no es algo que esté mal. Ciertamente buscar una solución fácil muchas veces nos ahorra problemas, nos ahorra esfuerzos, que es bueno ahorrarlos en ciertas circunstancias. Algunos le llamarían pues es ser inteligente. Alguien es más inteligente que otra persona para resolver algo práctico, ¿no? Como, pues por ejemplo, el Mario es muy inteligente pues para hacer muros, ¿no? Yo la verdad no soy muy inteligente, pero el Mario pues sí sabe cómo hacerle. Pero se llama inteligencia o a veces también sentido común para ver cosas, ¿no? En mi casa, bueno, en mi familia, en mi matrimonio, yo he de reconocer que mi esposa es muy inteligente. Yo siempre le digo, eres la mujer más inteligente que conozco, que he conocido. Porque mi esposa tiene un sentido común muy, muy desarrollado, muy, muy lejos. Piensa muchas cosas que yo pues no alcanzo a ver muchas veces. Y ella me ayuda a resolver situaciones, ¿no? No sé si me pasa solo a mí que veo que mi esposa puede resolver cosas que yo no, o también les pasa a ustedes, ¿no? Que su esposa tiene la habilidad para ver cosas que uno no logra ver, ¿no? El problema no es buscar la solución sencilla. El problema es buscar una solución cómoda cuando esta solución no es correcta a los ojos de Dios. Buscamos lo cómodo, pero puede que a Dios no le agrade esa solución que estamos buscando, ¿no? Y bueno, en cosas prácticas, yo espero que no sea el caso de usted, pero en el mundo
¿Qué pasa cuando a alguien lo infraccionan, cuando lo detienen porque se pasó un alto, porque no trae placas, el de tránsito, ¿no? El que va manejando, pues en lugar de pagar la multa o de dejar que se lleven pues el vehículo, lo más usual es que le den a la persona de tránsito, ¿qué cosa? Una mordida, ¿no? Aquí le dicen, bueno, no sé si está mal, aquí le dicen chuchos, ¿verdad? A los de tránsito, porque no sé exactamente por qué, pero chucho también le dicen a los perros, ¿no? A los perritos. Yo no sabía, yo no soy de Guadalajara, yo soy de Oaxaca, y cuando me enteré que así le decían a los perros, se me hizo muy raro, y cuando me enteré que así le decían a los de tránsito, pues ya pude relacionar por qué, pero porque son mordelones, entonces de ahí viene la frase. Entonces yo espero que no sea su caso, ¿no? Pero a veces las personas, para evitarse la incomodidad de ir por el carro hasta el corralón, porque en verdad que es un esfuerzo o una situación pues desagradable, ¿no? Hay que ir por el carro al corralón. Pues prefieren darle un dinero a la persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando un estudiante, no sé si lo hicieron, creo que yo lo hice en alguna vez, hace un acordeón para un examen? No sé si lo llegaron a hacer o les tocó, pero había cada idea que tenían pues los compañeros, ¿no? Papelitos así doblados, literalmente como un acordeón, metidos, pues no sé, en el puño de la camisa, en la calculadora. ¿No? ¿Usted llegó a hacer un acordeón? ¿Sí? Sí, porque es más cómodo pues hacer un acordeón que estudiar. Es más cómodo buscar unas respuestas, copiarle al de al lado, pues que estudiar. Yo espero que no lo haya hecho, o que no lo haga, que no lo vaya a hacer. O también sucede, ¿cuántas personas quieren bajar de peso, pero sin hacer ejercicio, sin llevar una dieta? Ven, me ha tocado también ver a alguien en la televisión, pues un muchacho fuertezote, así todo cuadrado, promocionando no sé, un aparato, y yo digo, ay, me gustaría estar así de ponchado, pero sigo comiendo mis papas, ¿no? A veces queremos cosas, queremos el fin sin los medios, queremos cosas fáciles, pero sin esforzarnos. El problema, les digo, no es buscar una solución fácil, el problema es cuando esta solución está en contra de la voluntad de Dios. Y así como nuestra naturaleza está inclinada hacia la comodidad en las cosas naturales, todos preferimos pues, un asiento más cómodo, una cama más cómoda, viajar en el camión sentados en lugar de parados. Todos preferimos la comodidad, ¿sí o no? ¿O solo yo? ¿O solamente yo? Todos, yo creo que es algo que está en nosotros. Y así como todos nosotros preferimos la comodidad en las cosas naturales, suele pasar que a veces queremos la comodidad en las cosas espirituales. Y ahí es donde está el punto o el detalle, dijera Cantinflas, ¿no? ¿Y qué significa comodidad? El diccionario define la palabra comodidad como algo que es conveniente, algo que es oportuno, algo que se acomoda, algo que es fácil de hacer, una ventaja, algo que no requiere esfuerzo. Entonces, ¿qué es comodidad? Es algo que es fácil y que no requiere de mi esfuerzo. No requiere que yo haga algo más de lo que estoy haciendo. Eso significa comodidad. Y como les comentaba, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, estamos inclinados a hacer las cosas cómodas. Y Dios, ¿usted cree que Dios sabe que así es nuestro corazón? Dios conoce que queremos las cosas fáciles, que queremos las cosas cómodas. Dios lo sabe. Dios no se le pasó esta parte de nuestro corazón o dice, ay, Iván de repente, pues Iván no es así, Iván siempre está esforzándose siempre, pues se me hace raro que Iván quiera algo cómodo. No, Dios sabe que somos personas inclinadas a las cosas cómodas, ¿no? Pero Él nos pide, Él quiere de nosotros que dejemos las situaciones de comodidad. Él nos pide que dejemos la comodidad, lo fácil, lo que no requiere de esfuerzo,
y que crezcamos en lo espiritual, que crezcamos en lo espiritual. Así como en lo natural un bebé pues nace chiquito y va creciendo, en lo espiritual es lo mismo. Alguien nace de nuevo y tiene que ir creciendo. Si una persona en lo natural no crece, es porque tiene alguna enfermedad o tiene algún mal congénito o hay algún problema en esa persona. De la misma manera pasa en el sentido espiritual. Si alguien no crece espiritualmente, hay algo en su corazón que tiene que ser corregido. Hay algo en su corazón que no está bien. Hay algo en su corazón que necesita pues que Dios sobre ahí. Dios quiere que crezcamos en diferentes áreas de nuestra vida. Y como lo vimos en el versículo al inicio, Dios desea que crezcamos en gracia. Si vamos a 2 de Pedro 3:18 nuevamente. Dice, mas creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera parte, mas creced ¿en qué? En gracia. ¿Y qué significa gracia? Un diccionario secular, el diccionario de la RAE y otros diccionarios definen gracia como perdón, me brinqué un paso. La primera palabra es crecer. Una disculpa. Crecer, ¿qué significa crecer? Crecer, un diccionario lo define de esta manera. Es pues aumentar en estatura. Pues es algo normal, es lo que comentábamos. Crecer es también recibir un aumento por añadirse materia nueva. Se añade algo nuevo a lo que estaba y crece. Crecer es también en el sector, a lo mejor como en el sector empresarial o en el de gobierno, es tener mayor autoridad o en importancia. Pues, por ejemplo, los políticos, ¿no? Que empiezan primero siendo participantes en un partido político y luego se vuelven directores de una mesa y luego se vuelven presidentes de un grupo político y luego pues son presidentes municipales y luego los gobernadores y luego llega el peje y se vuelve presidente, ¿no? Así pasa, va creciendo en importancia. Pero un diccionario bíblico define la palabra crecer como agrandar, aumentar, desarrollar, incrementar, elevar, extender, hacer algo más grande de lo que es. Es importante tener como referencia estas definiciones porque lo vamos a relacionar más adelante. Dios desea que crezcamos en gracia. En la Biblia solamente hay tres conceptos en los que se menciona que Dios quiere que crezcamos. Crecer en gracia, crecer en conocimiento y crecer en la obra del Señor, que es lo que vamos a ver ahorita. Y el primer punto es crecer en gracia. En 2 de Pedro 3:18, que es nuestro versículo base, menciona, mas creced en gracia. Ya vimos qué significa crecer y ahora vamos a ver qué significa la palabra gracia. Gracia es del griego charis y significa bondad, buena voluntad hacia alguien, significa también bendición, significa un favor inmerecido, pero en el contexto de este versículo y en el contexto de lo que estamos viendo, gracia es la influencia divina en el corazón de una persona y su reflejo en la vida diaria. Esto es importante poderlo comprender. La gracia es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida diaria. ¿Esto qué significa? Crecer en la gracia significa incrementar nuestra comunión con Dios, de tal manera que se refleje que hemos pasado tiempo con Dios en nuestra vida diaria. Eso es crecer en gracia, crecer en comunión con Dios, de tal manera que eso se refleje. Cuando un niño crece, se nota, ¿verdad?
Incluso hay veces que los miden en las paredes, ¿no? Van poniendo una línea y luego pasa un año, y luego le miden otra raya y así. Se nota, se ve. De la misma manera, cuando alguien crece en comunión con Dios, se nota, también se ve. Y eso es lo que Dios nos pide, que nuestra comunión con Él crezca, que nuestra vida de comunión con Dios aumente de tamaño, que nuestra vida de comunión con Dios, vimos las definiciones de crecer, que nuestra vida de comunión con Dios se desarrolle, que nuestra vida de comunión con Dios se eleve, que nuestra vida de comunión con Dios se extienda. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No hacerlo es estar en comodidad, porque no implica un esfuerzo. Pero Dios quiere que crezcamos en gracia, en comunión con Él. Nuestra comunión con Dios, nuestro deseo por Dios debe ir en aumento. Puede que en algún punto de nuestra vida como cristianos lleguemos a la comodidad, como que nos paramos un momento, nos asentamos y digamos, no, pues yo de aquí soy, ya de aquí ya no me bajo, ¿no? Y ya no oramos como antes, ya no leemos la Biblia como antes, ya no memorizamos tal vez versículos como antes, ya no adoramos a Dios como antes, ya no nos deleitamos en la alabanza o en las alabanzas que escuchamos como antes. Esa circunstancia o ese momento, cuando sucede, puede ser algo normal en la vida de todo cristiano. Es algo normal. Dios sabe qué pasa. A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos pasa, a todos nos pasará. No está mal o no es un problema que eso llegue a suceder. El problema es que no hagamos nada por salir de la comodidad espiritual. El problema es que nos quedamos en el punto en el que ya no oramos tanto y bueno, pues ya, total, no pasa nada. Dios conoce mi corazón. Oramos nada más por los alimentos y eso si nos acordamos. Oramos pues cuando nos enfermamos o cuando la cosa se pone grave, ¿no? Hasta ahí nos acordamos de Dios a veces. El problema no es llegar a un punto de comodidad, el problema es quedarnos ahí y que no nos movamos, ¿no? Que no queramos movernos de ahí. Es como no sé si conocen la frase, cuando se echa el burro. ¿Sí es así? Que el burro se echa y no hay poder humano que lo mueva, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es tu tiempo de oración con Dios? ¿Cómo es tu tiempo de oración con Dios? Dios nos está llamando hacia Él y nos pregunta ¿cómo es tu oración conmigo? ¿Cómo es tu tiempo de oración conmigo? ¿Consideras tú que hay algo que estorba en tu comunión con Dios? ¿Consideras tú que hay algo que estorba tu comunión con Dios? Y como les comentaba hace un momento, parte de la comunión con Dios es el orar, el leer la palabra, pero también es la alabanza y la adoración, que a veces lo tomamos como algo no tan importante, pero el tiempo de alabanza y adoración refleja lo que hay en nuestro corazón también hacia Dios, nuestro sentir hacia Dios. Y hay veces que en el tiempo de la alabanza pues estamos así como parados, así como pues a qué hora se acaba este Iván. Y refleja a veces lo que hay en nuestro corazón con respecto a Dios. Cuando es el tiempo de alabanza, en términos sencillos, ¿no? Cuando es el tiempo de alabanza aquí o en otra iglesia donde tal vez puedas ir, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu actitud? ¿Estás viendo nada más a ver cómo se equivoca el del teclado, el Andrés? Bueno, que el Andrés no se equivoca, ¿no? Él no se equivoca, él no puede. No es cierto, amigo. ¿O estás viendo a ver si se le sale un gallo al que está cantando? ¿Cómo es tu actitud en el tiempo de alabanza y adoración? Había cuando nos reuníamos allá
antes de reunirnos en este lugar, nos reuníamos en un local allá pequeño por aquí cerca y y llegó una persona que se reunía ahí a veces y que no le gustaba cómo cantaba el Andrés, no le gustaba cómo dirigía la alabanza, me imagino. Para mí eso es pues como un sacrilegio también, pensar que no te guste cómo canta Andrés o dirige la alabanza, eso es blasfemia, no es cierto. No, pero porque se ponía atención más en la cuestión humana que en Dios. Y a veces nos pasa así, preferimos no esforzarnos por meternos a la presencia de Dios, preferimos estar cómodos en nuestro lugar sin buscar la presencia de Dios en la alabanza y en la adoración. Y eso, como les digo, es un reflejo de lo que puede haber en nuestro corazón con respecto a nuestro Señor. Y retomando el punto de creciendo en gracia o creciendo en la comunión con Dios, esto nos lleva al siguiente punto. Segunda de Pedro 3:18 dice, mas creced en gracia, y la segunda palabra dice, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Jesús. Retomando la palabra crecer, Dios quiere que aumentemos nuestro conocimiento de Jesús, que desarrollemos nuestro conocimiento de Jesús, que incrementemos, que elevemos y que hagamos más grande nuestro conocimiento de Jesús. Un diccionario define la palabra conocimiento como la información y las habilidades que los seres humanos adquieren por sus capacidades mentales, identificando, observando y analizando los hechos y la información que le rodea. Otra vez, conocimiento es la información y habilidades que tienen las personas que adquieren a través de una capacidad cuando observan y analizan lo que les rodea. Eso es lo que define un diccionario como conocimiento. Pero un diccionario bíblico define el conocimiento como buscar saber, buscar entender, buscar percibir, buscar comprender. Nuestro conocimiento de Dios no es solo la información que tengamos sobre Dios, hay que aclararlo muy bien. Nuestro conocimiento de Dios no es solo la información que podamos tener de Dios, sino es nuestro entendimiento y comprensión de Él y su voluntad, de su carácter. Es cuánto conocemos el carácter de Dios a través de lo que leemos en la palabra y a través de la comunión. Es cuánto conocemos a Dios, no cuánto conocemos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Hay una diferencia muy grande. No es lo mismo, y lo hemos escuchado, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Escuchaba yo una enseñanza del pastor Rigo y comentaba que él un día antes estaba hablando con una persona que conocía un montón de la Biblia. Conocía versículos, conocía términos, definiciones, pero su vida era un desastre. Podía conocer mucho de Dios y de la Biblia, pero su corazón no reflejaba que conocía a Dios. Nuestro entendimiento y comprensión de Dios y su voluntad aumenta en la medida en la que crece también nuestra lectura y nuestro estudio de la palabra de Dios. Una lectura y un estudio personal, propio. Nuestra vida cristiana no se puede basar solo en la oración. Es indispensable que nuestro conocimiento de Dios crezca, avance por medio del estudio de su palabra, en el que conocemos al Dios de la palabra. En la Biblia de estudio de Charles Ryder
En la Biblia de estudio de un señor que se llama Charles Wright, en el principio dice, la Biblia, a lo mejor Francisco lo corrobora, dice, la Biblia es el libro más grandioso de todos. Estudiarla es la más noble de todas las ocupaciones. Entenderla, la más elevada de todas las metas, decía este pastor. Y esta instrucción de parte de Dios se muestra constantemente en el Nuevo Testamento. ¿Me acompañan a Filipenses 1:9? Por favor. Filipenses 1:9. Filipenses. Dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta manera. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. Dios a través de Pablo le decía a los filipenses, quiero que su amor abunde, pero que también abunde en conocimiento y en ciencia. En conocimiento de Dios. No solamente amor, lo veíamos en los temas pasados. Puede que haya amor sin conocimiento. Y puede que haya conocimiento sin amor. Pero Dios nos pide que haya crecimiento del amor y del conocimiento. En Colosenses 1:10, si me acompañan también ahí. Colosenses 1:10. Dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Conocer a Dios a través de su palabra. Esto también nos hace preguntarnos, ¿cómo es tu tiempo de lectura de la palabra de Dios? ¿Es mucho menor que la que era hace un año? ¿O ha sido creciendo? ¿Cómo es tu tiempo de estudio de la palabra de Dios? ¿O no estudiamos la palabra de Dios, solamente la leemos? Son dos cosas diferentes, leerla y estudiarla y meditarla. Es importante leer la palabra y también importante estudiarla, tener un estudio personal a través de diccionarios bíblicos, a través de comentarios bíblicos, a través de otras herramientas que es importante usar. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios con la actitud correcta, la vida de Dios nos llena. Algo se produce en el corazón de una persona que con sinceridad busca a Dios en la Biblia. La vida de Dios se manifiesta a través de las palabras. Si me acompañan a Josué 1:8. Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un versículo muy, muy, muy precioso.
La traducción lenguaje actual dice: estudia constantemente este libro de instrucción, la Biblia, podemos decir. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero, ¿por qué somos prosperados, según este versículo, al estudiar la palabra? ¿Únicamente por estudiarla? ¿Usted cree que alguien que no conoce a Dios, cuando lee la palabra y dice, no, pues voy a hacer un estudio de, pues, de dónde estaba el monte Horeb y así, ¿usted cree que su corazón cambia únicamente por estudiarla? No. Debe ir con la actitud de humillación ante Dios. Puede que ateos estudien la palabra y se sepan la palabra más que un cristiano a veces. Yo alguna vez escuché un escritor, investigador muy famoso también, que estaba dando una conferencia y hablaba sobre el Jesús histórico, ¿no? Para él Jesús no era Dios, Jesús no es Dios, para este señor. Y me sorprendía la manera, la facilidad y la capacidad que tenía él para decir versículos pues amplios y largos. Y yo dije, qué bárbaro, ni cristiano es, ni cree en Dios, ni cree en Jesús. ¿Y cómo se sabe tanta Biblia? No solamente con estudiar y memorizar. Un corazón es bendecido y prosperado. Dice, cuando hagas conforme a todo lo que en él está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y alguien tiene el deseo de hacer lo que está escrito en la palabra porque su corazón está inclinado hacia Dios. No podemos obedecer la Biblia por obligación o porque mis papás me dicen o porque pues si no la obedezco pues a lo mejor me voy al infierno, ¿no? No, obedecemos por amor a Dios. Obedecemos porque lo conocemos a Él. Obedecemos porque sabemos que eso le agrada a nuestro Padre. Y yo creo que el deseo de todo cristiano, de todo creyente, es agradar a su vecino. ¿No, verdad? Es agradar a Dios. El deseo tuyo y mío siempre debe ser agradar a Dios. En Juan 5:39, si me acompañan ahí también. Juan 5:39 está hablando Jesús con los escribas y fariseos. Y dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra traducción dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, decía Jesús. ¿Y lo que Jesús decía era cierto o era mentira? Era cierto. Y Jesús está diciendo, mira, las escrituras, lo que tú lees, me señala a mí. Lo que tú lees en tu día a día está apuntando hacia mí, dice Jesús. Crecer en el conocimiento de Dios no es solo aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es aumentar nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra, que son dos cosas muy distintas. Crecer en el conocimiento de Dios no es aumentar nuestro conocimiento de su palabra, es aumentar nuestro conocimiento de Él a través de su palabra. Y este conocer a Dios por medio de su palabra nos cambia el corazón. Sí o sí, nos cambia el corazón cuando vamos con la actitud correcta. Cuando leemos las palabras de Jesús, cuando leemos los salmos, cuando leemos los milagros que Dios hacía, nuestro corazón debe ser estremecido, nuestro corazón debe sentir algo, nuestro corazón debe decir, wow, Dios, tú eres todopoderoso.
Y este conocer a Dios por medio de su palabra nos va moldeando, nos va cambiando el carácter, nuestros pensamientos a la imagen de Jesús. A la imagen de Jesús. Si nuestro carácter no cambia por medio del estudio de la palabra de Dios, es que hay algo que no está correcto. Sí o sí, el leer la palabra, el estudiar la palabra, debe cambiar nuestro corazón y moldearnos a la imagen de Jesús. No es solo acumular conocimiento por acumular conocimiento. De nada sirve sabernos toda la Biblia si no la cumplimos. De nada sirve sabernos dónde están todos los versículos si no amamos a nuestro prójimo, si no perdonamos, si no bendecimos a los que nos maldicen. De nada sirve tener tanto conocimiento de la palabra si no la obedecemos. Entre más conocemos a Dios por medio de su palabra, hay más humillación, hay más humildad, hay más sabiduría, hay más amor en nuestra vida para los que nos rodean. Su palabra viva es la que nos va a transformar. Y cuando crecemos en comunión con Dios y crecemos en el conocimiento de Dios a través de su palabra, nuestro deseo es rendir nuestra vida a Él y convertirnos en sus esclavos o en sus sirvientes. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dios desea que crezcamos en su obra. Si me acompaña a 1 Corintios 15, 58, Dios quiere que le sirvamos, ¿no? Crecer en su obra o servirle también es un deseo de Dios. 1 Corintios 15, 58. No se vayan a parar a bailar ahorita, ¿eh? Dice 1 Corintios 15, 58. ¿Ya estamos ahí? Dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra traducción la menciona de esta forma, dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Wow. Cuando alguien llega al Señor, sus primeros años, pues empieza a crecer en comunión, empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a adorar, empieza a tener estudios de la palabra. Y entonces lo que se produce en el corazón muchas veces del nuevo creyente es un deseo por servir, es un deseo por hacer algo por el Señor que le salvó. Claro está, no es una obligación servir en un ministerio. Déjenme aclarar que servir a Dios no es forzosamente y obligatoriamente servir en un ministerio. Porque alguien puede pensar, no, es que servir a Dios es únicamente estar en el ministerio del aseo. Servir a Dios es únicamente estar en el ministerio de alabanza. Servir a Dios es únicamente estar en el ministerio de evangelismo. Servir a Dios es únicamente estar en el ministerio de maestros. Y no es así. Antes de servir al Señor, es importante que alguien que empieza a crecer que tiene el deseo de servir, sea alguien que ha crecido en la gracia, es decir, en la comunión, y alguien que ha crecido en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque estos son los pilares o la base de un buen servicio a Dios y a la iglesia de Dios. La comunión y el conocimiento. Dice 1 Timoteo 3:6, yo lo leo, no
no es necesario que lo busquen. Dice, hablando Pablo a Timoteo sobre los requisitos de los servidores, menciona casi como última parte, dice, no un neófito, no un servidor neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice Pablo a Timoteo, mira, que los que sirvan a Dios no sean neófitos. Y esta palabra significa recién plantado, la palabra neófito. No recuerdo la palabra griega, pero el significado es alguien recién plantado. Alguien que acaba de llegar, alguien que acaba de nacer de nuevo. Le dice Pablo a Timoteo, mira, ten cuidado de que no pongas a servir a alguien que no ha crecido aún en la comunión con Dios y alguien que no ha crecido en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque esto le puede traer envanecimiento. Me acuerdo que hubo una época en la que, bueno, hace algunos años cuando yo era más joven, que se empezaron a convertir varios artistas mundanos a Cristo, entre comillas, convertir, la verdad, pues solamente Dios sabe. Y entonces muchos eran cantantes. E inmediatamente los ponían a cantar canciones cristianas. E inmediatamente los ponían a hacer conciertos. E inmediatamente los ponían a predicar. Y simplemente porque eran famosos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, y es una instrucción muy clara, dice, mira, los que sirven no deben ser personas neófitas o nuevas, porque hay un peligro ahí. Todos los que estamos sirviendo en esta congregación, los que se incorporaron de a poco, pues saben que hubo un tiempo de prueba, un periodo en el que era necesario que fueran probados, que se mantuvieran fieles. ¿Por qué? Porque es una instrucción de parte de Dios. Servir a Dios es el mayor de los privilegios que un cristiano puede tener, porque no es ser reconocido delante de los demás. Servir a Dios no es para que me vean. Servir a Dios no es para que digan, mira qué bonito barre, o qué bonito enseñan los niños, o qué bonito canta, o qué bonito toca. Servir a Dios no es para que los demás nos vean. Servir a Dios es como respuesta de un corazón agradecido con Dios, nada más. Si alguien sirve únicamente por buscar la aprobación de los hombres, dijera Jesús, ya tuvo su premio, la aprobación de los hombres. El que nos reconoce en el servicio siempre será Dios. Decía Primera de Corintios 5:58, en la parte final dice que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mateo 25:21 decía Jesús, hablando sobre la parábola de los talentos, y su Señor le dijo, hablando a un siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuántos anhelamos que Dios nos llegue a decir estas palabras, no? Bien hecho, buen siervo y fiel. Crecer en la obra del Señor significa que nuestro deseo por servir a Dios y a sus hijos aumenta y se hace más grande. Implica que vemos oportunidades para servir donde tal vez otras personas no lo ven. Y el significado de servir, como les comentaba hace un momento, no se limita solamente a un ministerio. Que tú digas, no, pues es que yo sirvo en la alabanza y nada más, pues yo toco la guitarra, yo no tengo por qué barrer. ¿Ustedes creen que Dios ve eso con agrado? No, pues es que lo mío es la guitarra y pues si se le está cayendo a la hermana maestra los libros y los juguetes, no, pues que le ayude a Sael, ¿no? Pues yo no, porque lo mío es la guitarra. No se limita a un ministerio el servir.
Servir es dar nuestra vida, nuestro tiempo para otros, para los hijos de Dios, donde quiera que estén. Servir a Dios es servir a su iglesia. Si vemos que un hermano necesita ayuda y nuestro corazón es impulsado a ayudarlo, esto es servir. Y vamos a ver estas oportunidades, como les comentaba, a lo mejor donde alguien más no la ve. Esto es servir. No se limita a un edificio, no se limita a 4 paredes, no se limita a un lugar. Es el deseo de hacerle bien a nuestros hermanos. Y este deseo de servir a nuestros hermanos, de hacerle bien, no debe disminuir. Al contrario, es algo que debe aumentar. De estar dispuestos a poner el hombro, estar dispuestos a apoyar, estar dispuestos a bendecir a otras personas. Si vemos que hay una necesidad y podemos cubrirla, pero no lo hacemos, hay algo que está desordenado en nuestro corazón con respecto a su voluntad. Debemos meditar lo que hay en nuestro corazón que hace que no nos permita bendecir a otros, apoyar a nuestros hermanos, servirles, amarles, porque eso es algo que Dios desea, que crezcamos en el servicio, en la obra. Como les digo, no solamente es un ministerio, es que pues el ministerio de alabanza tiene que hacerse más grande para crecer en el servicio de Dios. No es solamente eso, o no es únicamente eso. Servir a Dios, como les digo, es servir a sus hijos, servir a la iglesia, servir al cuerpo de Cristo en cualquier circunstancia. Entonces, retomando los puntos, Dios quiere que crezcamos en gracia, en comunión con Él, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de Él y en el servicio a Él, que significa el servir a los hermanos. Porque sabe que si crecemos en estas áreas no estaremos en lugares cómodos, no estaremos en comodidad. ¿Y usted cree que hay peligro? ¿Hay algún peligro de vivir en comodidad, de estar cómodos? Sí. Hay peligros por quedarnos sin hacer un esfuerzo. Hay un peligro por quedarnos sin crecer, sin aumentar en nuestra comunión con Dios, sin aumentar nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra. Hay un peligro en no crecer en nuestro servicio a los demás. Si me acompañan a 2 de Pedro nuevamente, capítulo 1. En el primer capítulo, versículo del 5 al 8. Y está hablando Pedro sobre las características que son esenciales para la vida cristiana. Y dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y en el versículo 8 dice 2 cosas muy interesantes que es importante que podamos poner atención. Y dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ¿estar qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar cómodos, no los dejarán estar ociosos, no los dejarán estar sin esforzarse, no los dejarán estar acomodados. ¿Y qué significa ocioso? Es estar inactivo, es estar de inútil, dice una versión. Es estar de holgazán,
es estar de indiferente, así como, bueno, pues el hermano necesita ayuda, pero bueno, ay, que lo ayude el Señor. Indiferente, de estériles, de infructuosos, de improductivos. Eso significa estar ociosos y sin fruto. Eso se genera cuando hay comodidad en el corazón de una persona de manera espiritual. Está ociosa y está sin fruto en las cosas espirituales. ¿Qué peligros hay cuando una persona vive en la comodidad espiritual? Y vive en la ociosidad espiritual y vive en la esterilidad espiritual. ¿Han escuchado la frase, el ocio es la madre de todos los qué? De todos los vicios. El ocio es la madre de todos los vicios. ¿Cuál es el peligro de estar cómodo, de estar de ocioso, de estar sin esforzarse? Y el primero de ellos es que podemos caer en pecado. Podemos caer en pecado si estamos en la comodidad. Estamos cómodos, yo no necesito esforzarme, no necesito buscar a Dios. Pues una canita al aire. Podemos sentir que no necesitamos tener tanta comunión con Dios, tanto conocimiento de Dios, tanto servicio a Dios, porque pues estoy bien. El estar en un lugar cómodo nos hace dejar de estar alertas ante las intenciones del mundo, ante las intenciones del enemigo. Nos hace ceder a estas tentaciones porque no hay fortaleza, no hay fruto en nuestro espíritu. Tal fue el caso de David. No sé si recuerdan al caso de David y Betsabé. Si me acompañan a 2 de Samuel 11:1. 2 de Samuel 11:1. Dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué? Se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Eran las 4 de la tarde y David apenas estaba dando el brazo, levantándose de su cama. Imagínense, estaba de holgazán, de ocioso. Estaba de cómodo. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David estaba en la más grande comodidad. Menciona el versículo al principio que dice que en la época en que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, y David era rey, pero él no salió a la guerra, él se quedó y él mandó a alguien más. Suele pasar a veces que los esposos mandan a sus esposas, no, ve tú a la iglesia, ahí me dices de qué predicó el Andrés, ahí luego me pasas tu resumen. Y mandó David a Joab a la guerra cuando le tocaba ir a él. Y entonces pues cayó en pecado. ¿Cuál es el peligro de la ociosidad? De estar en lugares cómodos donde no tenemos que esforzarnos de manera espiritual. El mayor de los peligros es que podemos caer en pecado. Y vamos a caer en pecado si no hacemos algo. Todos los cristianos diariamente estamos o podemos correr el peligro de caer en pecado porque diariamente hay tentaciones. Donde quiera que estemos, donde quiera que voltemos, se pueden presentar. Y cuando un cristiano no es diligente en su comunión con Dios, en la lectura de la palabra, en el servicio al Señor, es más débil ante las tentaciones. Su espíritu es más débil en lugar de más fuerte. Y entonces puede ceder a la tentación.
Hay otro peligro de vivir en la comodidad espiritual, de estar en ociosidad y sin fruto, y es el peligro de ser arrastrado por el error de otros. Vamos a 2 de Pedro 3:17, por favor. Dice 2 de Pedro 3:17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí podemos dejar. Al estar en la comodidad espiritual, o estar cómodos de manera espiritual, es cederle a alguien más la responsabilidad de conocer a Dios. Estar cómodo es decir, no, yo no necesito estudiar la palabra, que me la enseñe Memo, que me la enseñe Andrés, que me la enseñe el que vaya a predicar. Yo no necesito, no, pues yo escucho, y ahí pongo atención, yo tomo notas. No estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es depender únicamente de lo que alguien más me está enseñando de Dios. Alimentarme únicamente de lo que oigo, a través de otra predicación, a través de otra enseñanza, a través de un libro. No, otra vez le repito, no está mal escuchar prédicas, no está mal leer libros, no está mal venir a reunirse, porque no vayan a decir, no, pues ya no me reúno. No está mal. Lo que está mal es depender, que eso sea tu único alimento espiritual en la semana o en el mes. Y hay un peligro de cederle a alguien más la responsabilidad de conocer a Dios. Porque puede llegar a un falso maestro y puede decirte, no, mira, Dios no es una trinidad, Dios es solamente una persona que va cambiando de forma, le llama modalismo. Y es que así te enseña un versículo y te enseña otro, y tú dices, no, pues sí es cierto. Pero tú, por tu propia iniciativa, no te esfuerzas en estudiar, no te esfuerzas en leer, no te esfuerzas en orar y pedirle a Dios su guía para saber si esto es así. Y eso es un peligro, el que podemos ser arrastrados por lo que alguien más me dice sin comprobar si es cierto, si la Biblia lo menciona de esta forma, ¿no? No sé si recuerdan el pasaje de los hermanos de Berea cuando Pablo llegó a predicarles sobre Jesús y la salvación a través de la fe. Y los hermanos de Berea, cuando lo escuchaban, menciona Hechos que iban a la Escritura para ver si lo que Pablo decía era cierto. Ellos no se dejaban arrastrar, no se dejaban tal vez sentirse engañados. Dicen, no, voy a ver si esto que está diciendo Pablo viene en la Biblia. Voy a ver si esto que está diciendo Pablo es cierto. Porque imagínense si Pablo hubiera enseñado otras cosas bien diferentes, ¿no? ¿A cuántas personas no hubiera engañado, arrastrado, ¿no? Y hay otro peligro de vivir en la comodidad, y es el peligro de caer de nuestra firmeza. Lo menciona al final el pasaje. Así que, 2 de Pedro 3:17, nuevamente dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y la palabra caer significa ser sacado de un lugar. Es dejar afuera, significa perder algo, significa hacer algo ineficiente. Y la palabra firmeza significa estabilidad, postura firme o un lugar seguro. Cuando estamos ociosos y sin fruto, cuando estamos cómodos, cuando estamos sin esforzarnos, cuando estamos en la comodidad total, nuestra fe se debilita y pueden llegar a haber enseñanzas falsas que nos saquen de nuestro lugar seguro en Dios, que nos
pierdan de la fe en Dios. Esto puede también ser producido no solo por las falsas enseñanzas, sino también por las circunstancias desfavorables. Alguien que puede vivir una tragedia en su vida, se muere un familiar cercano, que se muere su papá, su hijo, su esposo, su esposa, puede darle la espalda a Dios porque tal vez su corazón no estaba arraigado, su comunión con Dios no era tan firme, su conocimiento de Dios a través de la palabra no era tan firme, porque su servicio a Dios tampoco era firme. Y entonces le da la espalda a Dios. Yo tenía un amigo en la prepa, cuando era joven, hace como 4 años, que yo cuando me convertí al Señor y yo estaba en la prepa, y él fue uno de los primeros cristianos que yo conocí, y él tocaba la guitarra, tocaba el teclado y cantaba bien padre, y cantaba en la iglesia donde él servía, creo que dirigía la alabanza y también era pues líder de jóvenes, su papá era el pastor de la iglesia. Y entonces al cabo de los años terminé su universidad, yo la mía, me lo encontré cerca de mi casa y le pregunté, ¿qué onda? Oye, ¿cómo has estado? Que no, ya no soy cristiano. Y yo así hasta me asusté, pero ¿qué pasó? No, pues es que le pedí algo a Dios y Dios no me lo concedió. Y yo pues extrañado, ¿no? Como alguien que entre comillas conoce a Dios o se supone que conoce a Dios, puede ser sacado de su fe, puede ser desestabilizado, puede ser quitado de la firmeza donde se supone que él estaba. Y era porque según Dios no le cumplió su oración. Dios tiene la autoridad de cumplir nuestras oraciones o no cumplirlas. Él es soberano. Y todo lo que Él hace, lo hace para bien, sea una cosa u otra. Si lo amamos, todo lo que Él hace, todo lo que se obra en nuestra vida, es para bien y lo vamos a ver siempre para bien si amamos a Dios. Entonces, el estar ocioso y sin fruto también nos puede ser desestabilizados de nuestra fe. Ya para concluir, quiero comentarles un escrito que me encontré y dice así: en el Japón, como en ninguna otra parte del mundo, se ha aprendido el arte de levantar árboles enanos. Todo el secreto consiste en cortarle la raíz principal al árbol y dejarle solamente las raicillas superficiales. Privados así de su principal fuente de vida, que les nutre y les hace ser árboles fuertes y vigorosos, como los cedros, los nogales o encinos, apenas logran alcanzar la estatura de medio metro. Se llaman árboles enanos. Y esto establece una analogía con la vida cristiana. Decía Jesús en Juan 15, ¿no? Separado de mí nada puedes hacer. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco nosotros podremos dar fruto si no permanecemos en Jesús. No hay crecimiento posible ni la posibilidad de dar fruto si no nos mantenemos íntimamente unidos a la fuente que nutre toda nuestra vida espiritual. El descuidar nuestra vida espiritual nos traerá estancamiento motivado por la comodidad. Yo le invito a que podamos ponernos de pie para terminar. Y Dios siempre, siempre, siempre nos habla. A veces no lo notamos, a veces no queremos notarlo, o a veces nos hacemos los sordos también. Pero Dios siempre, siempre nos habla. Y Dios quiere
que crezcamos siempre en nuestra comunión con Él, en nuestro conocimiento de Él a través de la palabra y en el servicio a la iglesia, en cualquier oportunidad que tengamos para servir a la iglesia. De cualquier forma, vamos a ver, como les decía, vamos a ver formas de servir a alguien más que a lo mejor otros no la ven. Y Dios quiere que crezcamos en estas áreas, porque si no crecemos en estas áreas estaremos cómodos, estaremos ociosos y sin fruto, estaremos de holgazanes espirituales, como David, ¿no? Que estaba de flojonazo, se levantó como a las 4 de la tarde, 5, y hubo un peligro muy grande en su vida. Dios nos llama a salir de la comodidad, a dejar nuestra comodidad en la que podamos estar. Si tú consideras que tu vida está creciendo y buscando a Dios, estás en el camino correcto. Pero si tal vez tú consideras que llegaste a un momento de tu vida en la que estás cómodo espiritualmente, que no has esforzado tu corazón por buscar más a Dios, por leer más su palabra, por servir a la iglesia, servir a los hijos de Dios, yo creo que es momento de meditar, de reflexionar, de volver nuestro corazón a Dios y de entregarle nuestra vida, ¿no? Para que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Precioso Dios, te damos tantas gracias en esta noche, porque nos amas tanto, Señor, que no quieres que nos quedemos en la comodidad. Tú nos pusiste el mayor de los ejemplos, cuando Jesús mismo no se agradó a sí mismo al morir en esa cruz. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos quieres guiar a un crecimiento en la comunión contigo, en la oración. No solamente en una hora específica o en un horario específico, sino que, como decía el apóstol, oremos en todo tiempo. No importa dónde estemos, si estamos en el trabajo, en la calle, podamos hablarte de cómo va nuestro día, de cómo van nuestras circunstancias, hablarte de cómo nos sentimos en ese momento. Aunque no estemos en nuestro cuarto en oración humillados, que nuestra comunión contigo crezca, Señor, de tal manera que hablemos más contigo que con los hombres. Que podamos llegar a ese punto, Señor, que te hablemos más a ti que a cualquier otra persona. Y que tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, siempre penetre en nuestro corazón, Señor, y nos permita dar un fruto que te dé gloria y honra solamente a ti. Que te podamos conocer a través de tu palabra, que no solamente conozcamos tu palabra por acumular conocimiento, sino que tu palabra nos permita conocerte a ti, Señor, y conocerte más y más y más. Y esto nos guiará siempre a servir a nuestros hermanos, a amar a nuestros hermanos, Señor, porque amándote a ti primero podremos amar a los que nos rodean y servirles y crecer en ese servicio, Dios. Perdónanos cuando hemos estado en comodidad, cuando las circunstancias tal vez nos han orillado a no esforzarnos por crecer. Perdónanos, Señor, ayúdanos a despertar de ese letargo espiritual, de ese cansancio, de esa holgazanería. No queremos estar en comodidad porque podemos caer en pecado, Señor. Podemos ser arrastrados por los errores de otras personas o falsas doctrinas, o podemos ser movidos de nuestra fe de tal manera que te neguemos, Señor. Ayúdanos a no ser de esta manera. Que tu palabra produzca fruto en nosotros, que te agrade, Señor. Gracias te damos en esta noche. Yo te pido que tú nos lleves a casa con bien,
que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Siervos tuyos somos, tu voluntad siempre será mejor. Y haz lo que tú quieras hacer, Señor, con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Bendito sea, Señor. Pues amén. Pues a esforzarnos, hermanos, a crecer. Somos despedidos. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.